6. Aleluya. ¿Cómo van ustedes en su ayuno, hermano? Bien, ¿verdad? Hasta ahorita nada de hambre tengo. Gracias a Dios. Hechos 6. ¿Ven? Aleluya. Diga, alguien como Esteban. Aleluya. Hechos capítulo 6, del verso 1 al 15. 6 del 1 al 15. ¿Ven? Aleluya. Ahorita no estoy transmitiendo, nomás lo estoy grabando, lo voy a subir después. Todavía no permite YouTube subirlo. Ya tenemos el número de personas, pero que 24 horas debo esperar, no sé qué. Bueno, ¿cómo es en la página del tampoco pude transmitirlo? Y la semana yo tenía un podcast y por ahí tengo una predicación no podcast, sí, de audio, de la depresión, y hablé de la depresión y hablé de Elías y todo eso, y la tiraron también. Dije, no, hombre, pues ya no podemos predicar la palabra de Dios, porque, hermanos, Hechos capítulo 6, verso del 1 al 15, amén. Siguiendo con su vista. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración entre los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a la mesa. Buscad pues, hermanos, entre vosotros 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra, agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga, llamada de los libertinos y de los Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir la sabiduría y el espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiéndole le arrebataron y le trajeron al concilio, y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues hemos oído decir que Jesús de Nazaret destruiría este lugar y cambiaría las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Padre, te damos gracias por tu palabra, porque tú siempre hablas a tu pueblo. Bendice grandemente cada hermano que está aquí, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo te lo pedimos. Amén y amén. Ocupe su lugar, hermano, hermana. Aleluya. Algo como Esteban, diga. La palabra de Dios nos muestra en Hechos, ahí capítulo 6 que acabamos de leer, que había un problema entre la iglesia que estaba creciendo cada vez más. Se estaba distribuyendo mal las ayudas que se estaban dando a las viudas, y al parecer había cierto favoritismo de cierto grupo de las hebreas al grupo de los griegos. Entonces empezó a haber esas murmuraciones de que no se hacía lo correcto, y empezaba a haber un gran problema ahí, hermanos. Cuando las iglesias empiezan a crecer, también ya les predicé una vez de eso, los problemas. ¿Sí? Empieza también. Ayer el hermano que predicó también lo decía entre el grupo de los varones. Ayer tuvo muy bonito el servicio de los varones. Ayer sí había 11. Gloria a Dios, ahí van cada vez avanzando más y más. Aleluya. Y entre más crece la iglesia, tiende a haber más problemas. Estas personas, hermanos,
estaban creando ahí unas contiendas y estaban viendo que la distribución no se estaba dando con integridad. Por lo tanto, los apóstoles tuvieron que elegir a personas. ¿Se puso atención ahorita que leyó? Eligieron a personas para que pudieran atender este problema. Y estas personas que eligieron debían de tener ciertas características para cumplir con ese trabajo, para que hicieran esa encomienda correctamente y lo hicieran con excelencia. Así que los hermanos que fueron elegidos fueron presentados a los apóstoles, oraron por ellos, les impusieron las manos y ocuparían cierto cargo, cierta posición de confianza, y iban a repartir muy bien las cosas de lo que llegaba. Y uno de ellos era Esteban, que es con el que quiero hablar. Había muchos ahí, leyeron los nombres raros, Nicanor, no sé, nadie le pongo un hijo así, eran de aquellas épocas, ¿sí? Y estaba alguien ahí que se llamaba Esteban, y el verso 3 nos dice que era de buen testimonio. Sobre el testimonio ya he hablado en muchas otras ocasiones de que nosotros somos cartas abiertas, la gente nos lee y debemos dar un buen testimonio siempre, un testimonio real, un testimonio falso. De eso no voy a enfocarme mucho ahorita, pero leo en el capítulo 6 y 7 sobre la vida de Esteban, leyendo ahí ciertas características muy hermosas que tenían estos que eligieron, pero menciona algo especial de Esteban, que quiero que nosotros pongamos atención y que nosotros digamos: alguien como Esteban me gustaría ser. ¿Sí? ¿Qué características tenía Esteban y que nosotros debiéramos tener, o que usted debiera tener, hermano? En primer lugar, la primera característica, hermano, era alguien lleno de fe. Diga: quiero ser alguien lleno de fe. Dice el Hechos 6, verso 5. Ahí voy a estar leyendo de esa porción que leemos. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe, dice. O sea que Esteban estaba entre toda una gran multitud, y iban a elegir a varias personas, y las multitudes miraban ciertas características en Esteban y dijeron: Esteban tiene que ser. ¿Por qué? Es alguien de fe, es alguien lleno de fe, hay que elegir a Esteban. ¿Se da cuenta? Esteban estaba entre una gran multitud y a él lo eligieron. Y al decir una fe, una fe, hermano, lleno de fe, significa que era una fe real. Una fe real es una fe constante, esa fe que no da un paso atrás. Él tenía que realizar un trabajo de distribución, hermano, y no iba a tomar Esteban lo mejor para él, ¿verdad? Era alguien de fe, con temor a Dios, alguien con sabiduría, que iba a realizar un trabajo y esta para la hermana que me cae bien, pero la hermana que me cae gorda, lo que sobre. No, era alguien lleno de fe, que hacía lo correcto y no iba a tomar de lo mejor para quedárselo. Y también alguien así, yo no pienso que iba a dar pedacera de donas a la gente, ¿verdad? Desperdicios. Tenía que dar cosas. Siempre usted tenga presente que lo que se da es para los hijos de Dios, un pueblo de Dios, un pueblo santo. ¿Iba a tomar lo mejor para él? No, él iba a trabajar con fe, y debía reflejar esa justicia de Dios en su vida y actuar correctamente. Su fe estaba fundamentada en Dios, y él no iba a hacer acepción de personas. Tenía una característica especial, lleno de fe. Significa que reflejaría siempre esa fe en su andar, en sus actitudes, en lo que realizaría. Una fe real, hermanos, la vemos siempre y se enseña siempre en Abraham. Abraham, un hombre de fe, alguien tenía una fe que iba en contra de todo pronóstico, la de Abraham. De edad avanzada, Dios le dice: sal de tu pueblo, la tierra que te voy a dar, de tu parentela, y voy a hacer una nación grande de ti. Abraham vivía en Ur de los Caldeos, tenía familia allá, tenía su esposa nada más, pero tenía familiares cercanos por ahí, tenía mucha riqueza, tenía muchas posesiones, estaba establecido, y le dice: hey, vente de aquí, te voy a llevar a otra tierra. Y Abraham sale y se va. Dejó la comodidad que tenía por ir a hacer algo que Dios le estaba mandando. Un día Dios le dice: sal de tu tienda, de tu casa, y mira al cielo y cuenta las estrellas.
Así va a ser tu descendencia. ¿Usted alguna vez ha intentado contar las estrellas? No se puede, ¿verdad? Uno pierde el ritmo, inicia otra vez y otra vez, no puede. La fe de Abraham iba en contra de todo pronóstico. Pues las cuento, ni modo, Dios dijo. Sal de esta tierra de tu padre. Pues ni modo, hoy Dios lo dijo. Una fe que va en contra de todo pronóstico. De 99 años llega Dios a su casa y le dice: vas a tener un hijo al otro año en este mismo tiempo. De 99 años. Una fe que va en contra de todo pronóstico. Y Abraham creyó en una fe real. Y al siguiente año tuvo a su hijo Isaac. Y Dios le dice: de Isaac te voy a dar descendencia. Vea la palabra que Dios ya dio. Dios dio una palabra: de este Isaac te voy a dar descendencia. Y después Dios le dice: ven, sacrifica a Isaac, o se mátalo. ¿Cómo? Pues Dios dijo que de él me iba a dar descendencia, no sé. Se levanta Abraham y va al monte para ir a sacrificarlo. Una fe que va en contra de todo pronóstico. De todo pronóstico. E hizo y se levantó temprano, tomó Isaac y se fueron. Lleno de fe, hermano, era Esteban. Alguien que no era cambiante dependiendo de su situación. Si hoy me va mal, no, pues hoy no creo en Dios. Ya me voy, me regreso. Una fe real, no cambia. Su fe siempre está puesta en Jesús, el autor y consumador de la fe. Dios le dice: voy a hacer una gran nación de ti, Abraham. Y él creyó. La fe, hermano, es algo que ya les he dicho a ustedes: los cristianos deben ser llamados gente de fe. La fe de Esteban era una fe que no cambiaba dependiendo de la situación o del mal momento por el cual podría pasar. Si usted se da cuenta, más adelante en el capítulo 7, después lo lee, cuando es llevado ante los malos, ante los que levantan falso testimonio de él, ante la multitud, su fe nunca cambió a pesar de que él estaba viendo que ya estaba la gente agarrando piedras. Su fe seguía firme en Cristo. Su fe nunca cambió a pesar de que estaban diciendo mentiras contra él, falso testimonio para matarlo. Su fe estaba firme en Cristo y no cambió. Y cuando lo apedreaban, él tenía sus ojos puestos en Jesús y miró el cielo abierto y a Jesús sentado a la diestra del Padre, y lo estaban apedreando y él tenía su fe puesta en Jesús. Alguien como Esteban. Te dicen algo contra ti y tú tienes tus ojos puestos en Jesús. En él nada más. Que alguien te avienta piedras, tus ojos puestos en Jesús y nada más en él. Una fe como la de Esteban, que no cambia dependiendo de la situación. Tal vez otro hubiera dicho: no, mejor lo niego, no, ya no creo en él, mejor me voy, no es cierto lo que decía, estaba bromeando. No, tenía su fe bien puesta en Jesús y miraba el cielo abierto mientras lo mataban. Fe como la de Esteban. Una fe no fingida, hermano. Ser lleno de fe significa, hermano, que no tienes una fe fingida. Se nota en tu vida tu fe verdadera. Una fe no fingida se mueve solo para Dios, pero cuando es fingida se mueve por intereses o por conveniencia. Y hermano, yo recuerdo, hermano, la palabra de Dios ahí en el primer libro de Samuel, capítulo 15. Dios le dice a Saúl que salga a pelear con los amalecitas a batalla, y Dios le dice: sal y pelea. Y va Saúl allá porque Dios le dice: tiene su fe puesta en él. Ahí va, Dios le está diciendo, va a cumplir lo que le está diciendo. Pero Dios le da cierto mandato que le dice: hey, vas a acabar con todo, incluso vacas, ovejas, camellos, todo vas a acabar. Dice en el verso 9, primer libro de Samuel, capítulo 15, verso 9: y Saúl y el pueblo perdonaron, y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno y todo, no lo quiso destruir. ¿Y qué le había dicho a Dios? Que se acabó con todo.
Yo le dijo, ¿estaba con todo? Y él dijo, no, híjole, esta vaquita está enterita, ¿qué oveja está bien? Guárdalo para acá, a ver, tráelo para acá. Se olvidó de lo que Dios le había mandado y le dijo que hiciera. Le dijo que hiciera y no lo destruyó. ¿Qué pasó con su fe? ¿Se movió por interés? ¿Se movió por presión? Como haya sido, él dijo, esto se ve muy bien, lo parto. Una fe no fingida, hermano, significa hacer las cosas bien, no a medias. No a medias. Él no quiso hacer las cosas a medias, mató quien tuvo que matar y esto no, esto sí, esto no. Y así pasa luego, hermano, cuando una fe no es íntegra delante de Dios. Uno se engaña a sí mismo, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Recuerden, ya he hablado mucho del corazón en otras ocasiones. Hubo intereses por conveniencia y por lo tanto su fe no fue genuina, no fue íntegra delante de Dios. La fe, hermano, dentro del creyente no debe ser fingida. Si usted quiere hacer la voluntad de Dios, la hace porque tiene fe y no lo hace por conveniencia, por obligación, lo hace porque es para Dios. La fe, hermano, que usted tiene como padre afecta a sus hijos. Y sus hijos van a ver si su fe es real o no es real su fe. Sus hijos saben y van a ver si de verdad su papá o su mamá ama a Dios o no. Si es una fe real o no es una fe real. Y los hijos pueden tomar buenas decisiones más adelante dependiendo del ejemplo que están viendo. Fíjense, hermano, la palabra de Dios nos dice en el segundo libro de Timoteo, capítulo 1, verso 5. Pablo le escribe a Timoteo, al joven Timoteo, desea ver al joven y le dice, recuerdo tu fe no fingida. Vean, tremendo Pablo, está en la cárcel, escribe a Timoteo, quiere verlo y en la cárcel recuerdo Timoteo, este joven tenía una fe verdadera, no era una fe fingida. Y luego le dice, recuerdo esa fe la cual habitó primero en tu abuela Loida y después en tu madre Eunice. Yo estoy seguro que también está en ti, le dice Timoteo. Vean cómo los padres pueden afectar para bien a sus hijos en cuanto a la fe. En cuanto a la fe, Timoteo creció viendo a su abuelita llena de fe, a su mamá llena de fe, y ahora él estaba lleno de fe. Ayer dijo el hermano Juan que predicó, traía a su hijo ahí. Aquí está mi Timoteo, lo estoy entrenando, dijo. Era tremendo Timoteo, le dije. Vean, padre, cómo puede ir afectando a sus hijos. Y ahí lo trae el muchacho. Adiós. Ahí lo trae el muchacho, jovencito. La fe, hermano, de Timoteo era una fe real. Una fe real. No era una fe fingida. Un joven con una fe real es difícil hallarlo en estos tiempos. Es difícil, hermano joven, que lo encuentres con esa fe real. Y luego hay unos jóvenes en iglesias con una fe fingida, que se ve luego lo que publican. Deben tener cuidado lo que publican, porque Dios deben temer, porque con Dios no se juega y les puede pasar algo. Debe haber una fe real siempre, no una fe fingida. Vea lo que puede hacer una fe no fingida, hermano. Puedes tener unos hijos bien llenos de fe porque él ven a su padre con una fe real e impacta a la siguiente generación y da un gran testimonio. Y así sucedió con Timoteo, hermano. En Listra, el joven Timoteo está en la iglesia y en Listra todavía no conoce a Pablo, y la iglesia de ahí conoce a este joven lleno de testimonio, lleno de fe, y llega Pablo a esa iglesia, empieza a predicar, viene a ver qué pasa, qué sucede y todo, y ahí de la iglesia le dicen, hey, ¿conoces a Timoteo? No, todavía lo conocen. Y cuando Pablo lo conoce, se lo lleva a trabajar con él.
miró ese testimonio de este joven, esta fe de este joven, y se lo lleva con él. Y resultó tremendo después Timoteo, hermano. Alguien lleno de fe, una fe no fingida. Esteban era alguien con una fe no fingida que estuvo firme hasta la última piedra que le mandaron. Su fe verdadera permanecía sobre él. Y él miraba el cielo abierto mientras los demás lo estaban odiando y apedreando y gritándole cosas. Él estaba en el cielo abierto viendo a Jesús sentado a la diestra del Padre. Alguien como Esteban. Una fe, hermano, que actúa conforme a la palabra. Cuando se lo llevaron ante el sumo sacerdote y los principales de ahí, hermano, Esteban hizo su defensa. Y él habló con la palabra. Él habló con fundamentos de su fe. Habló de Abraham y de su historia. Habló de Isaac y de Jacob. Habló de José, que fue vendido a Egipto. Luego habló de Moisés y de Aarón en el tiempo del desierto. Luego habló de David, de Salomón y de la venida del justo de Jesucristo. Si su fe, hermano, su fe de Esteban estaba fundamentada en la palabra. En la palabra. Así debe ser la fe de usted, estar fundamentada en la palabra. Usted debe ser alguien que está lleno de fe y que tiene una fe real, una fe genuina, no fingida, fundamentada en la palabra. Esteban respondió con la palabra y dice ahí, si usted puso atención en la lectura, que no le podían contender porque él hablaba con tanta sabiduría y espíritu. Esteban no podían contender. Miren esta persona. La segunda característica, hermano, que tenía Esteban, alguien lleno del Espíritu Santo, dice el verso 5, Hechos 6, verso 5. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y de Espíritu Santo. Vean la importancia de ser llenos del Espíritu Santo. Qué importante es que los creyentes se llenen del Espíritu Santo. Que dice Hechos capítulo 2 verso 4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué sucedió cuando fue lleno todos del Espíritu Santo? Pedro se levanta y empieza a predicar y se convierte en 3,000 ese día. La palabra de Dios, hermano, nos muestra gente llena del Espíritu Santo. Dice Hechos 4:8. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, Pedro, lleno del Espíritu Santo. Hechos 11:24, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Hechos 13:9, entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo. Vean, las personas llenas del Espíritu Santo. Y algo sucede en esta última generación, hermano. Hace falta llenura del Espíritu Santo. Cada vez son menos los hermanos que están llenos del Espíritu Santo. Cada vez menos los jóvenes que digas tú están bautizados hablando lenguas del Espíritu Santo. Cada vez es menos. Algo pasa en esta generación que están distraídos con todo de afuera. Se desenfocan a tener un tiempo para Dios, buscar algo en Dios, y están distraídos en todo lo de afuera. Se ha dejado la sana doctrina de lado. Alguien lleno del Espíritu Santo permanece en la fe. Dice Hechos 6:25, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, vio el cielo abierto. Lo iban a apedrear, lo iban a matar, pero hasta el fin permaneció lleno del Espíritu Santo. La obra que realiza el Espíritu Santo en los creyentes, hermano, es sorprendente. Lo que usted, hermano, no puede vencer, con la ayuda del Espíritu Santo puede vencer. Con la ayuda del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo es tan hermoso, caballeroso, que necesita que uno le deje trabajar, que uno le diga ayúdame, que uno tenga esa convicción de oírlo, de cuando le redarguye decir esto no. El Espíritu Santo está, pero uno necesita dejar que trabaje ahí. Usted puede cambiar cualquier cosa con la ayuda del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo trae al creyente una convicción fuerte.
tan fuerte que usted sabe que nunca le va a poder separar nada del amor de Dios. Venga lo que venga, venga la prueba que venga, tiene una convicción firme en Dios, porque está lleno del Espíritu Santo y nada lo separa. El apóstol Pedro, hermano, lleno del Espíritu Santo, fue distinto a cuando no estaba tan lleno del Espíritu Santo. Porque el apóstol Pedro tenía cierta convicción cuando estaba con Jesús. Y dijo, cuando vengan por ti, no, yo voy a luchar por ti. Yo voy a ir contigo hasta la muerte si es necesario. Y cuando vinieron por Jesús, corrió también. Y salió huyendo también. Tenía cierta convicción. Pero cuando llegó el Espíritu Santo a él, hermano, Pedro se levanta y predica, se convierte en 3,000 y no importa si lo pedrean, si lo van a meter a la cárcel. Tiene una convicción distinta, estaba lleno del Espíritu Santo. Lleno del Espíritu Santo. Hay mucho creyente que tiene cierta convicción, dice ahora sí y mañana ya no. Cambiante su convicción. O creyentes que son de temporadas, vienen 3 semanas y luego ya 3, 4 meses ya no. No tienen una convicción firme en Dios. Creyentes de temporadas, una convicción engañosa que le llegó a la lucha y ya no sigue adelante. Otros que viven de iglesias en iglesias y no se dan cuenta que están atados porque nunca quedaron firmes en una. Pasaron 10 años, 15 años y ya llevan 5 o 7 iglesias y no se dan cuenta de eso. ¿No pueden ver eso? Siguen según su propia convicción, entendimiento, en lugar de seguir al Espíritu Santo de Dios que les va guiando. Y siguen igual y luego no avanzan, no crecen. Pero ¿qué sucede cuando está lleno del Espíritu Santo? Es constante. Es constante. Van a venir luchas, aflicciones, pruebas, pero es constante y permanece y sigue. Porque está lleno del Espíritu Santo. No está lleno de emociones, de sentimentalismo, no está lleno. Permanece y sigue. Cuando vemos a un Pedro después del día de Pentecostés lleno del Espíritu Santo, predicando, y no importaba si llegaban y lo mataban o lo metían a la cárcel y lo llevaban a juicio, él predicaba una convicción totalmente distinta a la que creía él antes, que decía, no, si vienen yo lucho por ti, voy a la cárcel por ti, muero contigo. No. El apóstol Pablo, hermano, lleno del Espíritu Santo, alguien lleno del Espíritu Santo que permaneció a pesar de todo lo que le vino, fue el apóstol Pablo. Y lo describe perfectamente en la segunda carta de Corintios, capítulo 11, del 16 al 33. Pablo escribe eso porque Pablo empieza a escribir muchas cosas a la iglesia porque se estaban metiendo a la iglesia falsos apóstoles, falsos maestros que se gloriaban a sí mismos. Y las cosas no habían cambiado. Muchos hermanos se meten muchos. Aún en estas épocas se meten a iglesias con palabras falsas, lisonjeras, que hablan conforme a lo que la gente quiere hablar y no les enseñan la palabra viva y eficaz. Y se estaban metiendo en esa iglesia muchos falsos. Y Pablo les dice, les voy a enseñar lo que es un verdadero apóstol, o sea, alguien lleno de fe, alguien lleno del Espíritu Santo. Y Pablo empieza diciéndoles, por azotes, por cárcel, peligro de muerte 3 veces, de los judíos 5 veces fui azotado, y 3 veces con vara, 1 vez apedreado, 3 veces pasé por naufragio, 1 noche y 1 día estuve como náufrago en alta mar. En el camino estuve en peligros, por ríos estuve en peligros de ladrones, peligros de los de mi propia nación, peligros de los de las ciudades, en el mar entre falsos hermanos, en trabajos, en fatigas, en muchos desvelos, en hambre, en sed, en desnudez, les dice Pablo. En lo que es un verdadero apóstol, les dice Pablo. Y si me voy a gloriar en algo, porque Dios usaba a Pablo tremendamente en milagros, en liberaciones, en dones, hombre, hablaba lenguas más que todos, Pablo. Y dice, si me voy a gloriar en mis debilidades. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte.
en esos azotes, en esos hambre, en esa desnudez, en esos peligros de hermanos, en esos desvelos, en esa hambre, de todo ese sufrimiento que hacía Pablo. Estaba siendo débil, libre y sin cama, y oraba y se levantaba fuerte y seguía predicando. Y dice: me voy a gloriar más en eso. Qué tremendo. Es la persona llena del Espíritu Santo. Llena del Espíritu Santo. A veces uno pasa por cierta cosa y dice: ya no quiero seguir, ya no quiero avanzar, y se convierte en un hermano de temporadas. Pero mire la diferencia de alguien lleno del Espíritu Santo. Si me voy a gloriar en algo, va a ser en mis debilidades. Alguien lleno del Espíritu Santo, hermano, permanece en lo sano. Cuando alguien está lleno del Espíritu Santo, es difícil que lo muevan de su fe o de lo que usted cree. Es difícil que sea engañado por algún falso, porque conoce la palabra y el Espíritu Santo se la recuerda. Y el Espíritu Santo que está ahí, hermano, le muestra cuando está bien y cuando está mal. Si usted está lleno del Espíritu Santo, no va a llamar fatuo a su hermano. Mateo 5:22 es como si le dijera tonto, inútil, insensato, y otras versiones dicen palabras más fuertes. Alguien lleno del Espíritu Santo no va a llamar así a su hermano. Alguien lleno del Espíritu Santo no va a decir: es que el hermano es así, y le empieza a hablar y a criticar. Tranquilos. Cuando usted, hermano, debe actuar con integridad. No puede haber un enojo constante siempre contra su hermano o contra su hermana. No puede estar uno enojado. Si usted está lleno del Espíritu Santo, no puede estar usted enojado con su hermano. Si Dios no está enojado con él, llamarlo con palabras como fatuo, cuando Dios no lo llama así. El Espíritu Santo es un caballero, y cuando nosotros actuamos mal, Él se constricta, se entristece. Cuando actuamos mal, el Espíritu Santo es la persona más humilde que hay. El Espíritu Santo da testimonio de Jesús, o sea, habla de Jesús. Esteban fue una persona llena del Espíritu Santo que permaneció firme hasta el último momento. Lo iban a matar y lo apedrearon. ¿Y sabe cómo respondió una persona? ¿Cómo respondió lleno del Espíritu Santo? Dijo en voz fuerte: no les tomes en cuenta este pecado. Usted léalo. Vean la persona llena del Espíritu Santo. ¿Y qué hizo Jesús en la cruz? Perdónalos, Señor, no saben lo que hacen. Vean la diferencia de persona. A veces alguien te hace algo y va a ver, y para que se le quite, y le voy a decir, y voy a decir esto. Eres lleno del Espíritu Santo. Espérate. Dios hace cosas asombrosas y Él es el que hace justicia al final de cuentas. Esteban era alguien lleno del Espíritu Santo. Lo estaban apedreando, matando. No les tomes en cuenta este pecado. Vean. ¿Qué característica tenía Esteban, hermano? ¿Qué más? Dice la palabra de Dios, la tercera: lleno de gracia y de poder. Primero, ¿cómo les dije? Fe. Luego, lleno del Espíritu Santo. Y ahorita les estoy diciendo que está lleno de gracia y de poder. O sea, lleno del favor de Dios. ¿Usted ha conocido a alguien de Dios que le cae bien a todos? Que Dios le abre la puerta a todos lados, que no se enferma, que estuvo a punto de pasar algo grave y no le pasó nada grave. ¿Conoce a alguien así? Tiene la gracia de Dios, el favor de Dios. Ya hablé de la gracia hace 15, la semana pasada creo, o hace 15 días. La Biblia nos muestra esto en Lucas capítulo 2:52 con el Señor Jesús. Dice: el Señor Jesús crecía en sabiduría, estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Para con Dios significa que vive agradando a Dios y su gracia de Dios se manifiesta en él. Viva agradando a Dios, hermano, y la gracia de Dios se va a manifestar en su vida. En su vida. Y esa gracia también para con los hombres.
Significa que esa gracia, hermano, no significa que alguien te va a estar aludando a palabras lisonjeras y aludando, no, sino que tienes cierta gracia que a la gente le caes muy bien. Eres auténtico, reflejas a Cristo y el favor de Dios se está manifestando ahí. Estar lleno del favor de Dios significa que Él te levanta donde otros no pueden. Recuerda Isaac, hijo de Abraham, en Génesis capítulo 26, hubo una gran hambre en la tierra. Isaac dice: me voy a ir a Egipto, hay hambre, aquí hay escasez, me voy a ir a Egipto. Y Dios le aparece y le dice: no vayas, habita como forastero, donde el Señor le iba a decir aquí. Habitó en una tierra que se llama Gerar, en un tiempo de hambre, en un tiempo de escasez, en un tiempo donde estaba tremenda la economía y la tierra no les daba su fuerza. Y Dios le dice: no te vayas, aquí quédate. Vean el favor de Dios, hermano, la gracia de Dios. Isaac sembró una semilla y le salieron 100 en una tierra donde hay escasez, donde no hay nada. Mira la gracia de Dios. La gracia de Dios. Dice Génesis 26:12: y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año al 100 por uno. Jehová lo bendijo, dice la escritura, y se enriqueció más que todos los que estaban ahí en esa tierra por años. Y llegó el favor de Dios, y en un año se hizo el hombre más poderoso Isaac ahí. El favor y la gracia de Dios. Hay gente que va a estar estancada por años porque no corrige ciertas áreas de su vida. Estancadas por años porque no está lleno de la gracia y del favor de Dios. Que quiere hacer algo y no sale. Pero cuando está la gracia y el favor de Dios, empieza a haber una explosión. Esteban, lleno de gracia, iba a realizar un trabajo en la iglesia, un trabajo que iba a ser corregido, había un problema ahí, lo iba a realizar con el favor de Dios, la gracia de Dios, y iba a haber paz ante ese problema. Dice el verso 8, Hechos 6, verso 8: Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. El poder de Dios se manifestaba. Alguien lleno del Espíritu Santo también puede pasar por un desierto, hermano. También puede pasar por dificultades, pero él está tan lleno de Dios que prosigue adelante. Sus ojos están puestos en Jesús. Recuerda al Señor Jesús. Lucas capítulo 4 dice que Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu Santo. Volvía de un lugar por el Espíritu Santo y era llevado a otro lugar. ¿Por qué? Por el Espíritu Santo. Alguien lleno del Espíritu Santo. Y Jesús dice el verso 14 de Lucas, capítulo 4, verso 14: y volvió lleno de él. Mira qué tremendo. Regresaba de un lugar del Jordán por el Espíritu Santo, fue llevado al desierto por el Espíritu Santo, regresó del desierto lleno del poder del Espíritu Santo. Qué tremendo, qué tremendo. Y estuvo ayunando ahí y sí sufrió en el desierto 40 días, 40 noches, pero era lleno del Espíritu Santo. Hay desiertos que te van a impulsar, hermano, y hay desiertos en los que te van a hacer crecer más. Pero hay otra gente que muere en el desierto y debes de tener cuidado. El desierto, hermano, hay gente que le es necesario pasar por el desierto porque ahí aprendes a oír la voz de Dios. Hay otra gente que pasa por el desierto también y muere en el desierto porque no aprendió a oír la voz de Dios y la voluntad de Dios, lo que Dios quería que hiciera, y ahí se quedó en el desierto. Y hay otros que salen del desierto a una tierra llena de leche y miel y llenos del poder de Dios. Sea alguien lleno del poder de Dios, sea alguien lleno del Espíritu Santo, sea alguien lleno del poder de Dios, hermano. Y hoy yo quiero llamar a alguien como Esteban, que pase aquí adelante.
Vamos a orar. A alguien que diga, yo quiero ser como Esteban, lleno de fe, lleno del Espíritu Santo, lleno del poder de Dios, de que pase aquí adelante y le diga a Dios, quiero de tu favor, de tu gracia. Aleluya. Aleluya. Y clame a Dios y le diga, quiero de ti, Señor. Alguien como Esteban. Aleluya. Y si algún día alguien te avienta pedradas